Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Interesantes temas que analizar, sobre todo en víspera de las elecciones. Antes se hablaba que Venezuela estaba dividida en dos partes, los chavistas, los opositores. Hoy la oposición venezolana pareciera dividida, al menos en el tema electoral. Está la iniciativa del candidato Henry Falcón, quien dice representar a toda la oposición venezolana. Sin embargo, esto ha generado cuestionamientos por sectores de la propia oposición, quienes dicen que no los representa en virtud de haber asumido este desafío electoral. Si analizamos cómo llegó usted a la gobernación de Táchira y la postura tan controversial que tuvo en ese momento, se pudiera comparar a la decisión que está tomando en este momento Henry Falcón en alguna medida. ¿Cuál es su posición en este sentido y si respalda la candidatura de Henry Falcón? Bueno, yo siempre he sido bastante clara, ¿no? A veces, aunque existan sectores de la sociedad venezolana, incluso de la sociedad política, que no les gusta escuchar algunas cosas, yo he sido muy clara. Primero decir que la oposición, más que dividida o no, tiene un solo sentimiento, y el sentimiento de la oposición venezolana, que es la mayoría del pueblo venezolano, tiene un único sentimiento, que es salir de esta desgracia, salir de la crisis, de la miseria, de tanta calamidad que está viviendo el pueblo venezolano, donde estamos afectados los sectores opositores y sectores que han seguido al gobierno. Entonces, en ese término, lo único que yo puedo decir es que el sentimiento de la mayoría del pueblo venezolano es salir de esta desgracia. Ahora, que existan diferentes criterios en la vía política, en el mecanismo político, allí pues es evidente que hay diferentes criterios. Sin embargo, quienes hemos sido demócratas por naturaleza y hemos trabajado las bases de la sociedad, donde hay un sentir de necesidad y angustia, tú no le puedes decir al pueblo, mira, participa o no participa. El derecho electoral es un derecho, y participar o no participar es un derecho del ciudadano. Que existan posturas políticas que digan que no es viable participar, o posturas políticas que digan que es viable, yo voy más allá. Yo le diría al pueblo, bueno, el pueblo tiene el derecho de elegir la vía, y si el pueblo ve como una vía de escape, de drenar su angustia participando, es un derecho del ciudadano venezolano. Que los partidos hayan planteado algunas estrategias, hay algunos que plantean estrategias, unos tienen una manera de ver el tema, otros tienen otra. En todo caso, yo no puedo hacerme parte de la estrategia divisionista que está manejando el gobierno. El gobierno nos quiere ver peleando, el gobierno nos quiere ver confrontándonos, y Lady Gómez, tachirense, demócrata, gobernadora electa con el pueblo, con los votos del pueblo, no le voy a alimentar las estrategias del gobierno. Yo no puedo decir que Henry Falcón es un poco demócrata o un mal demócrata, y decir que quienes dicen que hay que abstenerse son unos buenos o unos malos demócratas. Yo lo que voy a decir es que el sentimiento del pueblo venezolano es uno solo, y que el pueblo venezolano tiene el derecho de escoger de qué manera puede drenar o de qué manera puede exteriorizar la angustia que tiene. ¿Es responsabilidad de los líderes políticos canalizar ese sentimiento? Si no es a través de la vía electoral, ¿cuál sería la vía entonces? Por supuesto que tenemos una gran responsabilidad. Todas las sociedades que viven en crisis necesitan una dirección política. Yo siempre he llamado a la concertación de la acción. No importa cuáles son las estrategias, pero tiene que existir una estrategia. La concertación de la acción tiene que unificar a todos los sectores de la sociedad venezolana, los partidos, los sectores de la sociedad civil, y es lo que nosotros hemos venido exigiendo. Bueno, vamos a concertar, bien sea por una asociación, por una vinculación de partidos, de sectores, frente, mesa, lo que se dé, pero que estén todos los sectores de la sociedad venezolana vinculados. Y a veces pues hemos sido objeto de polémica en el estado Táchira, porque es que cuando el estado Táchira ha tenido que llevar la vanguardia en acciones políticas, nosotros siempre le hemos respondido a Venezuela, y el Táchira siempre ha sido una vanguardia en el tema de la acción política para nosotros salir de esta desgracia. Gobernadora, el 20 de mayo no solamente se van a llevar a cabo elecciones presidenciales, sino también al Consejo Legislativo. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto para los gobiernos regionales, sobre todo los que están encabezados por líderes de la oposición venezolana, en el sentido de que luego se pudieran tomar medidas, si hay una hegemonía del chavismo en estos espacios, se pudieran tomar decisiones como incluso la remoción de los gobernadores? Bueno, mira,
En el estado Táchira, como en el resto de los estados venezolanos, existe una pluralidad política. Hay partidos que han venido mostrando que el abstencionismo es una de las vías, pero también hay partidos que han venido manifestando que la participación es una vía, un método para defender los espacios políticos que necesitamos para nosotros defender al pueblo. El Consejo Legislativo es un espacio para la defensa del pueblo. Yo particularmente, yo no juzgo. Ahí en el estado Táchira hay candidatos que se inscribieron y ellos están desarrollando su campaña de manera directa con el pueblo, que la mejor manera de hacer política en este momento es ir y estar donde está el pueblo afectado y angustiado. Lo digo porque hay un esquema o hay un sector de algunos espacios de Venezuela donde se dejan llevar mucho por el tema de la tendencia de las redes sociales. Yo considero que la mejor manera de hacer política es estar en la calle con el pueblo, donde está la población afectada que necesita de que su líder esté allí cerca de ellos. Hay en el estado Táchira algunas personalidades allí que se inscribieron y decidieron participar, yo no los juzgo. Por eso te digo, yo soy demócrata, sin embargo, pues yo también soy miembro de una organización política que en este momento ha tomado como decisión, como mecanismo la abstención. Y yo soy una mujer que siempre he sido institucional y hoy quizás estoy aquí gobernando un estado, el estado quizás que tiene los problemas, todos los problemas de Venezuela concentrados y multiplicados al cuadrado, que es el estado Táchira. Y estoy gobernando un estado gracias a que he sido una mujer demócrata, institucional, siempre con una disciplina y por supuesto el hecho de que mi partido hoy tenga una decisión la cual yo como gobernadora, pues, y además militante de esta organización, he venido cumpliendo. No voy a limitar ni a juzgar a quienes decidan participar porque la decisión está en manos del ciudadano y el ciudadano está aguantando hambre, el ciudadano está en una crisis tremenda, económica, inflacionaria, en una crisis total y tú no le puedes decir al pueblo, mira, tienes que someterte a seguir aguantando hambre y no materializar ninguna estrategia. Si el pueblo decide y si la ciudadanía decide participar, yo tengo que ser respetuosa porque yo soy demócrata. Y el pueblo que decida que no hay que participar y que hay que quedarse en casa, aunque no esté todavía planteada una estrategia de qué vamos a hacer, pues es un derecho ciudadano. Tú no puedes juzgar ni satanizar ni caer en un esquema de radicalismo infecundo, como han caído muchos sectores que critican, que vulneran, que juzgan e incluso que han utilizado la violencia. Los demócratas somos respetuosos y los derechos constitucionales y ciudadanos se ejercen. Y quien quiera ejercerlo participa y quien no lo quiera ejercer también tiene el derecho de no ejercerlo. Gobernador, ahora la situación de la frontera, incluso ha habido iniciativas de la Eurocámara para enviar unas comisiones a revisar cuál es la situación humanitaria de los venezolanos que están yendo hacia Colombia. ¿Cómo ha evaluado la situación de la frontera y todas las sentencias que hay en torno, por ejemplo, al tema del efectivo, de que se está haciendo contrabando de extracción de los billetes desde Venezuela hasta Colombia? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que existen? Y uno de los temas más álgidos que de alguna forma impactan la economía nacional pasan por el tema de la gasolina y el contrabando de extracción que existe hacia Colombia. ¿Cómo se está regulando y qué rol cumple la gobernación? Bueno, nosotros en el estado Táchira quizás tenemos el espacio que muestra el vivo ejemplo a flor de piel de cuál es la migración que se está generando en Venezuela. Todos los municipios fronterizos no están siendo testigos de lo que se ve en el municipio Pedro María Ureña y el municipio Bolívar, que es San Antonio del Táchira y Ureña, donde toda la población venezolana prácticamente o en su mayoría de migrantes están saliendo por la frontera tachirense. Nosotros tenemos incluso situaciones en condición de calle donde vemos después de que cierran la frontera a las 9 de la noche, vemos a muchos venezolanos hospedarse en las calles de la avenida Venezuela de San Antonio. Tenemos comunidades indígenas. Los yupa están viviendo en las adyacencias del puente de Ureña. Tenemos una condición social bastante cruda que se palpa en la frontera del Táchira. Muchos venezolanos del interior del país llegan al Táchira sin tener su documentación en regla para poder migrar. A veces llegan sin dinero y empiezan a hacer cualquier actividad económica, legal o ilegal, para poder ahorrar algunos recursos y poder salir del país, para poder ahorrar para el pasaje. Y esa realidad se ve en un contexto social bastante deprimido. Nosotros hemos venido, yo particularmente me encuentro hoy en la ciudad de Caracas porque parte de muchos requerimientos, como vengo a hacer en el tema de salud, al Ministerio de Interior y Justicia, también vengo a presentar unas propuestas para algunos espacios que se destinen
al abrigo de muchas personas que por un periodo de 48, 72 horas tienen que estar mientras hacen el trámite fronterizo y hoy están en condición de calle. Nosotros tenemos en San Antonio del Táchira una condición de calle de más de 600 venezolanos que están esperando poder tramitar su documentación, poder recolectar dinero para poder salir del país, y eso es una realidad que no la podemos tapar con un dedo. ¿Cuál sería la propuesta que hace desde la gobernación? ¿Colocar algunas carpas, algún lugar? Bueno, ya nosotros tenemos las carpas de protección civil donde estamos atendiendo las emergencias, estamos atendiendo las condiciones de riesgo por condiciones de salud. Eso es una zona con una temperatura bastante cálida y pues siempre tenemos personas descompensadas, sobre todo los fines de semana, que es cuando más afluencia e inmigración tenemos. Pero también hemos venido evaluando, y yo estoy presentando ahorita una propuesta para poder diseñar, crear unas casas de abrigo que permitan hospedar a todos estos venezolanos que van del interior del país hacia el Táchira, hacia la frontera del Táchira, y poder brindar el hospedaje por un lapso máximo de 72 horas que nos permitan minimizar las condiciones de calle que tienen muchos ciudadanos que con niños menores de edad están en la calle, y poder minimizar un poco el impacto social que genera esto. La gasolina. Bueno, el tema de la gasolina, eso ha sido un karma eterno que hemos tenido. No vamos a decir que hoy está minimizado, pero el tema de la gasolina no es un problema que lo tenga el Táchira porque la gobernadora sea DECA o porque la gobernadora sea de la oposición. El tema de la gasolina es un tema que se vincula directamente con el contrabando de extracción. Sigue siendo una actividad ilegal y muy atractiva por el impacto inflacionario. La devaluación monetaria hace muy atractivo el tema del contrabando de gasolina y sigue siendo una realidad. Ahora, el llamado que nosotros hacemos siempre pues es a las autoridades que representan las Fuerzas Armadas, porque el control de los espacios fronterizos los tienen ellos. Y mientras exista el control del espacio fronterizo en manos de las Fuerzas Armadas, pues ellos son los responsables de manejar el control para que no siga abundando el contrabando de combustible y podamos nosotros tener mejor servicio en el área. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobos, decía el día de hoy que sigue habiendo contrabando de los billetes de 100 hacia Colombia. ¿Cómo se está regularizando esto y cuál es la realidad que usted puede observar desde la gobernación? Mira, cuando se creó el cono monetario, dictaron algunas medidas que decían que para el Táchira no podían llegar los billetes nuevos, que para el Táchira era un estado que tenía prohibición de circulación de billetes nuevos. Y tú pasabas el puente internacional y ibas a la parada, y en la parada, que ya es norte de Santander, que es la República de Colombia, conseguías todos los billetes del cono monetario que incluso no conseguías en el occidente del país. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es un llamado para que las autoridades que tienen que brindar el resguardo de la soberanía puedan de verdad ejercer un control que permita minimizar, porque estamos en una realidad de un espacio fronterizo, el contrabando y la ilegalidad. Yo siempre he venido promoviendo y siendo protagonista de la vocería que la frontera tiene que abrirse en condiciones formales, porque seguir manteniendo la frontera cerrada genera una economía informal por trocha que aumenta y acelera el contrabando. La salud. Recientemente vimos cómo Táchira fue noticia con la muerte de 5 personas, entre ellas un joven o un bebé de 11 meses. Y el tema de esa enfermedad es lo que causa más controversia y preocupación entre los venezolanos, producto del Chagas. ¿Qué se está haciendo ante esta emergencia sanitaria? Bueno, mira, primero destacar que las referencias históricas de epidemiología que manejamos en la Corporación de Salud dicen que el Estado Táchira tenía más de 7 años que no presentaba este tipo de epidemia. Hoy tenemos un brote epidemiológico que ya está afortunadamente controlado, está sectorizado, no está en el ambiente, se generó por consumo de alimentos contaminados y ya nuestro personal de epidemiología, debo destacar, trabajando de manera articulada con el Ministerio, en este caso, hemos logrado sectorizar, controlar la enfermedad. Me decían algunos periodistas, gobernadora, pero ¿por qué esperar que mueran 5 personas para abordar el tema? Nosotros no esperamos que murieran 5 personas. Nosotros recibimos la denuncia cuando ya habían fallecido las 5 personas, porque estas personas vinieron presentando una sintomatología y no fueron atendidas o diagnosticadas a tiempo, producto de que se dejó correr el tiempo, y cuando se empiezan a morir a razón de una sintomatología común es que se presenta la denuncia a la Corporación de Salud. Las investigaciones, se hicieron unas pruebas en el pericardio de algunos de los pacientes y es lo que diagnostica que en efecto es un Chagas agudo. Esto se origina por el consumo de alimentos contaminados. Cuando nosotros vamos a hacer las pesquisas en la zona, que es en el barrio 8 de febrero de la parroquia Emeterio Ochoa, en el municipio Libertador del Táchira, encontramos una situación de impacto ambiental bien fuerte, que
no está vinculada de manera directa, pero que evidentemente genera una situación de contaminación hacia los alimentos, en el espacio. Insalubridad. Y de salubridad pública, que ya por supuesto la estamos atendiendo, que fue una situación denunciada hace 3 años, que no había tenido la atención debida y que hoy el gobierno regional, en articulación con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, estamos atendiendo. Debo decir, informar que tenemos 25 pacientes en el Hospital Central de San Cristóbal, que ya están siendo todos atendidos, que afortunadamente está controlada la estabilidad de salud de estas personas, pero que lamentablemente murieron 5 personas que cuando nosotros recibimos la denuncia pues ya había avanzado bastante la sintomatología y no se pudo controlar a tiempo la estabilidad de salud de estas personas. ¿La emergencia eléctrica ya fue resuelta en Táchira? Bueno, nosotros decimos que el Táchira tiene todos los problemas de servicios públicos al cuadrado, porque no es solo el tema de la gasolina, sino que también hemos tenido quizás la peor condición con el tema eléctrico. Hemos tenido cortes prorrogados no de 2 horas, como se han anunciado a través de los organismos con competencia en la materia. Los cortes de luz de energía eléctrica en el estado Táchira superan las 9 horas. Hemos tenido deficiencias tremendas con el tema de la electricidad, lo cual ha venido teniendo incidencia en los hospitales, en la industria y en la función pública, que también hemos tenido que minimizar los horarios laborales a razón de este problema. Y lo más que nos preocupa más es que cuando preguntamos la razón, ¿cuál es la razón para nosotros como gobierno regional participar, colaborar? No existe una articulación. Bueno, ¿qué es el ambiente? ¿Qué son unas turbinas? Que no hay una respuesta concreta que nos permita a nosotros abordar el problema con seriedad. A pesar de que el gobierno regional ha venido ayudando también a través de CAINTA, hemos brindado algunos equipos para poder hacer algunas revisiones en una de las plantas eléctricas que están en el estado. Notamos con preocupación que siempre el estado Táchira es uno de los estados que más está golpeado con el tema de los servicios públicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.